caso, el teorema del método de la corriente de Mayas, ¿no? O el método de la corriente de Mayas. Como dice acá la definición, este teorema dice se basa en un principio matemático, ¿no? Un principio matemático que se aplica siempre, ojo, a las redes de C. Estamos hablando de redes de corriente continua. ¿Estamos de acuerdo? Ya que las redes de corriente continua son lineales por el comportamiento propio, ojo, de la corriente continua. Muy diferente a la corriente alterna, donde hay más parámetros. Es lo que estábamos viendo, ¿se acuerdan la última vez que hablábamos acerca de la corriente alterna? Decíamos que tenía más parámetros como su voltaje máximo, voltaje eficaz, ¿no? O RMS, ¿no? Entonces ahí son otros parámetros que se manejan. Cuando hablamos nosotros de una red lineal, ¿es por qué? Porque frente a por ejemplo, si yo tengo un primer circuito, imaginémonos acá, ¿sí? La resistencia, su fuente de tensión, más o menos 10 voltios. Tengo una resistencia de 5 ohmios, ¿no? ¿De acuerdo? Yo puedo hallar la corriente, ¿cierto? Por una simple ley de Ohm. En este caso, ¿cuánto será la corriente? 10 entre 5, 2 amperios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de repente me voy a ahora tener 10 voltios, perdón, le aplico 20? ¿Cuánto será la corriente ahí? 4. 4 amperios, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo de repente voy a tener 20, le pongo 40 voltios? ¿Cuánto será la corriente? 8 amperios. 8 amperios. Frente a una excitación hay una respuesta, en este caso la corriente, que circula por aquí, ¿no es cierto? En base a la fuerza de oposición de la resistencia. Entonces, si te das cuenta, aumenté primero, comencé con 10, luego con 20 y luego con 40. Hay una proporcionalidad en su incremento, ¿sí o no? Sí. Si yo incremento de manera proporcional, ¿qué pasa también con la corriente? ¿Se incrementa de manera proporcional? Sí. A eso le llamamos un circuito lineal. Ante un efecto hay una causa, ¿no? En este caso hay una consecuencia. Pero vuelvo a repetir, este efecto es proporcional. Por consiguiente, el resultado también va a ser proporcional. Eso es lo que quiero que entiendan. Y eso se cumple en toda red lineal. Y eso mayormente sucede en redes o circuitos que están trabajando con corriente continua. En corriente alterna va a ser un poco difícil esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, ¿no? Ahora, este teorema se aplica para este tipo de circuitos, ¿no? ¿Y de qué manera? Mira, fíjate lo que dice acá. Si queremos nosotros la resultante de una corriente o de un voltaje, sea cual fuese nuestra carga, ¿entiendes bien? ¿Sí? Si queremos nosotros querer el resultado de la corriente o voltaje, podemos obtenerla de dos formas. Una, de la manera tradicional que ya nosotros conocemos. La segunda y la que vamos a aprender es, ojo, de una manera diferente. ¿De qué manera? Sí, pasa. ¿Sí? Ojo, encontrando o haciendo primero el análisis, ojo, con cada fuente cuando trabaja de manera independiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo en este circuito tengo dos fuentes, voy a hacer el análisis primero cuando trabaje la fuente de 12 y luego cuando trabaje la fuente de 6. Cuando trabaje la fuente de 12, ¿qué pasará con la fuente de 6? Se reduce a 0. ¿Cuál es el equivalente de reducir a 0 una fuente de corriente? Abierto. Es un circuito abierto. Y entonces en ese instante, cuando trabaja solo la fuente de voltaje, encontraré una corriente parcial. ¿Estamos de acuerdo? Debo cuidar el sentido de la corriente que encuentre y la polaridad de la caída de tensión. Luego haré trabajar a la fuente de 6 miliamperios. ¿Y qué pasará con la de 12? También es reducida a 0. ¿Y en su lugar qué coloco? Un cable, ¿no es cierto? Ojo, haré el análisis y encontraré un segundo resultado parcial. Ya tendré dos resultados parciales. ¿Qué hago con esos resultados parciales? Los voy a superponer. ¿Estamos de acuerdo? Cuidando el sentido de la corriente en ambos casos y la polaridad de la caída de tensión en ambos casos. Si en algún momento coinciden, se sumarán. Si no coinciden, se van a restar. En eso consiste este teorema, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? Fíjate, dice, la resultante de una corriente, de una tensión, entre dos pares de terminales de una red circuital,
¿Estamos de acuerdo? Se puede hallar superponiendo, dice qué cosa, el efecto de cada fuente, ya sea de tensión o de corriente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Primero encontraremos de manera separada el efecto de cada una de ellas. Y luego el efecto total, ¿cómo será? La suma algebraica de ambos resultados. ¿Se entiende la idea? Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Dígame. Para tengo que tener en cuenta el sentido horario. Claro, el sentido de la corriente que tengo en cuenta para cada caso. Para cada caso. Por ejemplo, mira, vamos a poner acá, cuando trabaja, ¿no es cierto? Trabaja la fuente de tensión. Fuente de tensión igual a 12 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo queda el circuito? Cuando trabaja la fuente de tensión igual a 12 voltios, ¿cómo queda el circuito? De la siguiente manera, ¿no? Una resistencia, una fuente de tensión, ¿sí? Ahí está. Aquí está la resistencia de 6K, la fuente de más menos 12 voltios, ¿está bien? Y luego viene, ¿qué pasa con la fuente de corriente? Reducida a cero, ¿cómo es? Círculo abierto, ¿está? Luego tenemos aquí una resistencia y acá tenemos a la otra resistencia. ¿Está bien? ¿Cuánto es acá? 3K y acá es 2K, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué cosa dice? Vamos a tener un resultado parcial, o sea, vamos a llamarle aquí ahora una corriente I'. ¿Estamos de acuerdo? I'. Listo. ¿Qué hacemos ahí para hallar esa corriente? ¿Qué aplico para hallar la corriente aquí? ¿Podría aplicar ahí divisor de corrientes? En el sentido como está, ¿podría aplicar divisor de corrientes? No, ¿por qué no? ¿Cómo? Dejar el equivalente. Tapar el equivalente, no. Tienen que estar todos en paralelo. Y además debo contar con una fuente de Corriente. Tengo una fuente de corriente ahí, no puedo aplicar directo. ¿Qué debo hacer entonces? Una transformación, ¿no es cierto? Una transformación. ¿Qué cosa voy a transformar? Voy a transformar esto que vemos acá. Lo voy a transformar en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Eso es lo que voy a hacer para que me ayude a poder trabajar el circuito. Fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Y ahora colocaré las otras resistencias. ¿No es cierto? Ahí está. Listo. ¿Cuánto sale la fuente de corriente? 2 ¿Dos qué? miliamperios. La flecha Hacia arriba. hacia arriba. Entonces acá está 6 kiloohmios, 3 kiloohmios y 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver y encontrar esa corriente I', ¿no es cierto? A ver, ¿qué necesito para aplicar la fórmula general? ¿Qué necesito acá para aplicar la fórmula general? R equivalente. Al ojo, ¿cuánto es el R equivalente? ¿Ah? ¿1? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es 1 o no es 1? ¿Ah? ¿Por qué dicen que es 1, señor? ¿Por qué dices que es 1? El 6 se multiplica con el 3 es normal, sería 2, y luego la 2 se multiplica por el 6, no se divide, Claro, si yo opero esto es 2, como siempre, y tengo 2 acá, el equivalente es 1. Igual te da. Acá no hay ninguna prioridad. Cualquier orden. Cualquiera, el orden cualquiera puede operar si estamos calculando R equivalente. Si yo opero esto con esto o opero esto con esto es lo mismo. Al final va a salir lo mismo. Solamente que te debe buscar tu facilidad. ¿Qué cosa? 6 por 3, 18 entre 9. 2 y 2 son dos resistencias iguales. Sale 1. Por supuesto que puedes utilizar las 3. La puedes sacar la inversa de las 3, pero va a depender mucho de si quieres demorarte. Porque si tú quieres aplicar la fórmula general, por supuesto vas a decir R equivalente es igual a que la inversa de 1 entre 6 más 1 entre 3 más 1 entre 2. Tú vas a demorar acá un cuarto de hora,
Cuando tranquilamente al ojo, tú más sabes que esto por esto y sale lo que sale ahí. Pero el resultado va a ser el mismo. Si tú operas esto por lo que estamos haciendo, va a ser lo mismo. Te va a salir 1 también ahí. Pero, ¿por qué voy a demorar con esto cuando tranquilamente yo sé que esto por esto me sale 2 y luego 2 resistencias de 2 iguales, me sale 1? Está bien, pues la inversa de la suma de las inversas. Opérenlo para que se convenza si sale esto 1. ¿No es cierto? Opérenlo. ¿Sí? Sí sale. Ya lo operaron. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, pero yo debo saber, por eso está mi habilidad, no mi criterio. ¿Dónde agarro más rápido y lo saco más rápido? ¿Sí o no? Porque esa es la idea. Pero bueno, ya está. R equivalente, ojo, es igual a 1K. ¿Está bien? Entonces aplicamos divisor de corrientes. I' es igual a ¿cuánto? Díctenme. Sería I total, ¿no es cierto? Sí. I total, ¿cuánto es? 2 Por R equivalente. Es equivalente entre el valor de quién? De la De la resistencia, resistencia. ¿no es cierto? En este caso entre 2. ¿Cuánto sale la corriente 1? 1 miliamperio. ¿Cuál es el sentido de la corriente? ¿Baja o sube? No. Está bajando, por supuesto que sí. Mira, a ver, sale la corriente así y por acá está bajando, pero de ahí viene por acá la corriente, por aquí está bajando y por acá también está yendo. Entonces, esta corriente está correcto, la corriente ahí está bajando. Y eso es lo que yo debo de tener presente para yo luego superponer, porque este es mi primer resultado parcial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Y primer resultado parcial. Ahora, ¿cuál será mi segundo resultado parcial? Pues decimos ahora cuando ¿sí? Trabaja la fuente de corriente, ¿sí o no? ¿De cuánto? De 6 miliamperios. Ahí está, de 6 miliamperios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la fuente de tensión? Que se convierte en un cable, ¿no es cierto? Ahí está, cablecito para la fuente de tensión. De ahí que viene la fuente de corriente, ¿está bien? Ahí está. Y las otras 2 resistencias. Ahí está. Aquí es ¿cuánto? 6K. ¿Está bien? Aquí es la fuente de corriente de 6 miliamperios. Aquí la resistencia de 3. Y aquí la resistencia de 2. ¿Sí? Estamos diciendo que vamos a encontrar esta corriente que se va a llamar I'2, ¿no? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Igual, ¿qué cosa aplicamos? ¿Otra vez? ¿Vamos a transformar ahí? No. ¿Qué aplicamos? De frente divisor de corrientes, ¿no es cierto? Lo mismo, pero necesito también R equivalente. ¿Cuánto es el R equivalente ahí? Igual, sigue diciendo porque son las 3 resistencias iguales, pues, que lo hemos hecho acá, 6, 3, 2, 6, 3, 2, un K, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces tenemos acá I'2 es igual, nuevamente, corriente total por ¿quién? Por 1, R equivalente, ¿entre cuánto? Entre 2. ¿Cuánto sale acá? 3 miliamperios, ¿no? Que bajo sube la corriente. Bajo. Igual sigue bajando, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Está bajando o no? Sí. Sí baja, ¿no? Porque se supone que de acá, profesor, la corriente va así, se va para este lado, se va para aquí, llega luego acá y se está yendo así. Cumple, por supuesto que sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que ya tengo los 2 resultados parciales, mira, ya inicia el procedimiento, vamos a superponerlos, ¿no? Y acá ponemos así, ¿no? Superponiendo. Supone que tengo la resistencia, ojo, de 2K. Y tenemos, ojo, con la fuente, ¿no es cierto?, de tensión igual a ¿cuánto? A 12 voltios, ¿no? A 12 voltios. ¿Cuánto sale la corriente I? I' sale igual a ¿cuánto? 1 miliamperio. ¿Que está? Baja. ¿Está bien? Listo. Con la fuente de corriente igual a ¿cuánto? A 6 miliamperios. ¿Sí? Tengo una corriente I'2 igual a ¿cuánto?
a 3 miliamperios, que también está bajando. Si yo superpongo ambos resultados, al final, ¿cuánto es la corriente real que está pasando? 4 miliamperios. 4, ¿no es cierto? Porque ambas están, al superponerla, tienen el mismo sentido. ¿Qué va a pasar entonces? La corriente, profesor, ahí, la corriente I, porque ahora es I nada más. Ojo, ¿cuánto sale? 4 miliamperios. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora, profesor, pero yo he hecho todo esto, ¿y qué pasaría si yo solo con lo que yo ya sé, transformación de fuentes, opero acá? ¿El resultado va a ser igual? Debe ser igual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fíjate, acá hemos aplicado superposición. Un primer resultado parcial, un segundo resultado parcial. ¿Estamos de acuerdo? Cuando cada fuente trabaja sola, por separado, y la otra se hace cero. Después, ¿qué hacemos? Juntamos ambos resultados parciales y lo vamos a superponer. Si tienen el mismo sentido como acá, se van a sumar. Si tienen sentidos contrarios, se van a restar. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ¿vamos a hacerlo acá? No, con este circuito. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué hacemos acá sin superposición? Acá, ¿qué hacemos? Lo mismo criterio, ¿no? Transformamos acá, ¿sí o no? Claro que sí. Nuevamente, mira, fuente, ¿sí? Esta con la resistencia de 6. ¿Está bien? Ahí está. 2 entre 6. No, mira, pero ¿está bien? ¿Sí? Con la flecha hacia arriba. La resistencia de 6K. ¿Está bien? Ahora viene la otra fuente. ¿Está bien? ¿De cuánto? Hacia arriba 6 miliamperios. ¿Está bien? Y luego vienen las otras resistencias. 1 y 2. ¿Cuánto es acá? 3K. 2K. ¿Está bien eso? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá necesitamos hallar esta corriente I. Acá vamos a encontrar al frente la corriente I. No, la corriente I, no prima, sino I nada más. ¿Está bien? Entonces, igual, ¿no? ¿Qué pasa con las fuentes de corriente? Se van a sumar y tengo un resultado. ¿Cuánto sería la total? 8, ¿no es cierto? ¿Puedo aplicar divisor de corrientes o no? Nuevamente, corriente I es igual. ¿Cuánto es mi corriente total? 8, ¿no es cierto? Multiplicado por ¿cuánto? R equivalente 1. ¿Entre cuánto? Entre 2. ¿Cuánto sale la corriente acá? 4 miliamperios. ¿Bien? Ahí está. Este resultado con el que hemos encontrado ya es lo mismo, ¿no? Profesor, ahí el 2 de abajo es por el resistencia que va por este camino. Porque es en esta resistencia, me estoy aplicando divisor de corrientes. ¿Qué dice divisor de corrientes? Corriente total por el valor de R equivalente entre la resistencia donde quieres encontrar la corriente. Es entre 2. Todos, ¿te das cuenta? Es entre 2, entre 2, entre 2. Es fórmula del divisor de corriente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Tienen que darte cuenta de que acá estoy aplicando divisor de corrientes. Si no se acuerdan de la fórmula es bastante lamentable. Tienen que agarrar y revisar la fórmula. Lo que estoy aplicando solamente es fórmula, algo que ya nosotros sabemos. ¿Sí? Copia, pasa.